siempre has pensado en cada situación, en nuestra vida física, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida, Señor, relacional. Todo has estado siempre allí pendiente, Padre. Y por eso queremos alabarte esta mañana. Queremos agradecerte esta mañana, Señor. Queremos darte a ti el honor y la gloria. Y venimos para recobrar nuevas fuerzas, para tomar nuevo ánimo, porque es tu palabra la que nos alimenta, porque es tu palabra la que nos da, Señor amado, ese alimento que necesita nuestro espíritu para que a su vez mi alma y mi cuerpo se sometan a ti, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por todo lo que vivimos el día de ayer, Señor. Gracias por cada situación, Señor. Gracias, Padre Celestial, por el descanso. Y hoy, ¿qué estamos aquí? Entregando este día a ti, Señor. Entregándote todas las cosas de este día a ti, Señor. Las sometemos a ti, las entregamos a ti, Señor, y te damos las gracias porque sabemos que cada día tú vienes ahí, Señor, trayendo dirección, trayendo, Señor amado, palabra para nosotros, Señor amado. Señor, esa fue la promesa, que tú estarías ahí para hablarnos, para dirigirnos, para enseñarnos, Señor amado. Por favor, quite toda dureza de mi corazón. Señor, quite toda distracción en mi alma, Señor amado. Señor, hazme sensible espiritualmente. Dame sensibilidad espiritual, que yo pueda escucharte claramente, Señor. Que yo pueda, Señor amado, verte claramente, Señor. Por eso te ruego que quites toda distracción, Señor, que quiera venir, Señor, a llevarnos, a sacarnos del camino, Señor. Tú eres nuestra roca, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestra dirección, Señor. Y por eso te agradezco, Señor. Ore conmigo y diga: bendecimos a cada persona que se ha conectado esta mañana, los que se están conectando de diferentes lugares, los bendecimos, bendecimos su vida, bendecimos en el nombre de Jesús la gloria de Dios sobre cada uno de nosotros. Es su presencia la que está aquí en medio de nosotros y para la gloria de su nombre. Amén. Recuerdan que ayer les hablé de una persona que se acercó a mí a preguntarme: pastor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo ser libre de esta adicción? ¿Cómo puedo ser libre de este pecado? ¿Cómo puedo obtener la victoria sobre el pecado? Unas personas tienen pecados visibles y otras tienen pecados no visibles. Unas tienen pecados morales, pero hay otros pecados también de desobediencia. Definitivamente, todos nosotros batallamos de alguna manera con el pecado, con esta naturaleza pecaminosa. Y en esta vida nunca seremos perfectamente victoriosos 100% sobre el pecado mientras estemos aquí. Pero esa debe ser nuestra meta. Con la ayuda del Señor y siguiendo los principios que están en la palabra de Dios, yo creo que sí podemos progresivamente vencer el pecado y llegar más y más a ser como Cristo. Yo sí creo que si tú has estado buscando del Señor continuamente, has permanecido en Él, yo sí creo que tú no eres la misma persona de hace un año, de hace 6 meses. Yo sí creo que tú has vencido y has ido creciendo y has avanzado en la vida espiritual. Recuerden algo que yo les he repetido muchas veces: la vida cristiana no es estática. O tú estás avanzando o estás retrocediendo. Pero yo creo que tú estás avanzando.
mirando qué recursos, y yo orando por esta personita, entonces estaba estudiando esta palabra. ¿Qué recursos la Biblia menciona para ayudarnos a vencer el pecado? ¿Qué recursos dice la Biblia? Bueno, el primer recurso es el Espíritu Santo, del que hemos venido hablando todos estos días. El Espíritu Santo es un regalo de Dios que nos ha sido dado para ser victoriosos en Cristo Jesús. ¿Sí? Mire por favor lo que dice Gálatas capítulo 5. Bueno, Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Gálatas capítulo 5, déjame, yo lo voy a buscar aquí rápido. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Mira lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu. O sea, esto no es un tema de estarme quieto, no, son acciones. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es en contra de la carne, o sea que hay una batalla. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Que hay un recurso, y ese recurso, ¿qué es? El Espíritu Santo. Pero para eso yo tengo que aprender a tomar una decisión. Y mi decisión es saber a quién quiero satisfacer. ¿Andar en el Espíritu o andar en la carne? Buscar los deseos del Espíritu o los deseos de la carne. Recuerda que hay una pelea entre la carne y el Espíritu. Dice, si tú sigues a la carne, pues no vas a saber ni siquiera cómo ser victorioso. Pero si sigues al Espíritu, el Espíritu te ayuda a tener esa victoria. En ese pasaje somos llamados a caminar en el Espíritu. Todos nosotros los creyentes ya tenemos al Espíritu de Dios. Entonces debemos dejar bajo control nuestra voluntad cada mañana, pensando en el que tiene un vicio. Señor, mi voluntad está muy mal. Si me ponen ese vicio enfrente, Señor, yo voy a caer igual. Pero es que ese es el mismo vicio, no solamente del alcohol o de la droga, pero también hay vicio del juego, también hay vicio de la mentira, de hablar mal del prójimo, etcétera, etcétera. Y son esas cosas que toman su voluntad. Entonces, lo que debemos llevar a la práctica es lo que el Espíritu Santo nos induce en nuestras vidas, a seguir el Espíritu y no a seguir los deseos de la carne. Para eso yo tengo que estar consciente. Voy a seguir usando esta palabra. De manera intencional, yo tengo que ser consciente de que yo tengo la presencia del Señor en mí, que el Espíritu Santo habita en mí, que yo ya no hago lo que yo quiero, que yo ya no me dejo llevar por lo que pasa alrededor. Tengo que entregar mi vida al Espíritu Santo. La diferencia que el Espíritu Santo puede hacer en la vida del creyente se demuestra en la vida de Pedro. Acuérdense de Pedro. ¿Quién era Pedro antes de ser lleno del Espíritu Santo? Un hombre impulsivo, un hombre impulsivo pero cobarde, hasta mentiroso. Negó a Jesús 3 veces, aún con juramento. Pero sabe una cosa, una vez que fue lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice que Pedro habló a los judíos con denuedo, lo habló públicamente, predicó la palabra de una manera impresionante. Era tal la presencia de Dios en su vida que dice que pasaban por
las calles y la sombra misma de Pedro sanaba a los enfermos. Entonces hay una gran diferencia entre seguir las obras de la carne y seguir las obras del Espíritu. Él nos muda en otra persona. Él nos cambia y nos transforma. Uno camina en el Espíritu y esto hace que la carne mengue. La carne mengua. Usted tiene que ir cada día. Aunque yo lo tengo, yo le digo a Él, lléname. Inúndame, Espíritu Santo. Lléname ¿qué? Mis pensamientos, mis sentimientos, mi voluntad, mis acciones. Espíritu Santo, tienes permiso para ir a cada situación de mi vida. Todos aquí tenemos tentaciones. Todos aquí tenemos batallas de una u otra manera. Pero es el Espíritu Santo el que va a hacer la diferencia en su vida. Recuerde que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento elegía individuos específicos para llevar tareas específicas y eran llenos del Espíritu Santo. Ahora, Dios desea que seas tú el portador de su gloria, el portador de su presencia. Y para eso tienes que estarte llenando de la palabra de Dios. Y eso es nuestro segundo recurso. Primer recurso, el Espíritu Santo. Segundo recurso, la palabra de Dios. Debemos estar leyendo la palabra de Dios, porque esta da testimonio del Señor. Y esta nos ayuda aún en medio de nuestras debilidades. Alabado el nombre de Dios. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y qué más dice? Que esa palabra nos puede hacer salvos. Así que hay que estudiar la palabra cada día. Hay que leer la palabra del Señor cada día. Alabado el nombre del Señor. No podemos tomar esto como un tema de religión solamente, o como si fuese esto un cúralo todo. No, necesitamos caminar en la palabra de Dios. Dice que Dios nos ha dado su palabra para equiparnos, para darnos una buena obra, un buen fin. Él nos enseña en su palabra cómo vivir, cómo creer, cómo es revelado su plan, cómo es revelado su propósito. Nos ayuda a regresar al sendero correcto. Nos ayuda a permanecer en su palabra. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 12. Es una palabra que todos no la conocemos, pero es importante que la leamos hoy una vez más. Hebreos capítulo 4, versículo 12. 4:12, perdón si dije un número equivocado. Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios en sí tiene un poder grandísimo. La palabra de Dios en sí tiene vida. Y mira lo que dice, es que viva. Yo estoy lanzando esta palabra sobre ustedes. Yo estoy enseñando, compartiendo la palabra sobre ustedes. Yo no estoy allá con ustedes. Yo no convivo con ustedes. Pero yo creo que esta palabra es viva. Yo creo que esta palabra algo está haciendo en su vida. Hemos recibido eventualmente testimonios de cuando damos la palabra, el Señor me ha estado hablando de esto, el Señor me confirmó esto, el Señor me animó con esto, el Señor me ayudó con esto. Gloria y alabado sea el nombre del Señor. Pero la palabra de Dios es cortante.
como una espada de doble filo, que penetra, dése cuenta, la palabra de Dios, ¿qué va a hacer? Va a entrar y va a dividir el alma del espíritu. La palabra de Dios tiene un poder en sí mismo que hace que yo ya no camine más solamente en mi parte emocional. La palabra es viva y eficaz, capaz de penetrar nuestros corazones para arrancar los problemas más profundos, el pecado, para arrancar esas cosas que estaban ahí. El salmista habla acerca de este poder que puede cambiar las vidas. Cuando usted lee el Salmo 119, que lo invito a que si puede lo lea hoy, es un salmo largo, pero en el Salmo 119 habla del poder de la palabra. ¿Sabe? A Josué se le dio la clave del éxito. ¿Usted se acuerda cuál fue esa palabra para poder vencer al enemigo? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita en él de día y de noche, para que hagas todo conforme en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es un recurso. Ese es un recurso poderoso, alabado el nombre del Señor. Y lo hizo, y aun cuando Dios le ordenaba, él escuchaba y Dios le decía, sal a la batalla, no salgas a la batalla, camina aquí, detente aquí. Y lo llevó inclusive a conquistar la tierra prometida. La palabra de Dios te va a llevar a conquistar lo prometido. La palabra de Dios. ¿Qué le escribes a tu hija? ¿Qué le escribes a tu hijo? ¿Qué le escribes a tu esposo, a tu esposa? ¿Qué le escribes a tus amigos cuando les escribes? ¿Les escribes palabra de Dios? ¿O solo le compartes TikToks? ¿Qué haces? ¿Solo le compartes fotos por ahí, chistes o noticias? La palabra de Dios tiene poder. Y no solo se lo compartes, cuando hablas con esa persona, ¿qué sale de tu boca? Palabra de Dios, palabra del Señor. La palabra transforma, hermanos. La Biblia es un recurso que a menudo tratamos a la ligera. Prueba de esto, ¿sabe qué es? Que la mayoría ya no tienen ni Biblia. Ay, pastor, yo la tengo en el celular. Usted necesita un libro que subraye, que señale, que resalte, que ponga la fecha de lo que Dios le ha venido hablando. Usted y yo lo necesitamos. ¿Sabe? Leer un capítulo diario, familiarizarnos con la palabra, nos ayuda, porque el Espíritu Santo va a hacer algo. Él nos va a recordar la palabra, pero no nos va a recordar la palabra que no hemos leído, que no hemos estudiado, que no hemos meditado. Entonces somos llamados a que la palabra sea la última autoridad en nuestra vida. Que lo que no dice en la palabra, no estoy de acuerdo. Porque el Espíritu Santo, como Él también inspiró a los grandes hombres de Dios para que escribieran la Biblia, entonces el autor de la palabra, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y todo lo que esté en contra de la palabra de Dios está en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él fue el que lo escribió, alabado el nombre del Señor. Otra de las cosas importantes es que la palabra del Señor es como un espejo. La Biblia dice que es como un espejo donde nos miramos nuestra condición. Es allí donde el Señor nos revela nuestra situación. Necesitamos urgentemente mirarnos a la luz de la palabra. Mirarnos a la luz de lo que el Señor está diciendo. Señor, háblame a través de tu palabra. Señor, ¿qué es lo que está pasando? Señor, ¿cómo quieres que te alabe? Señor, ¿cómo es que tú quieres que yo te glorifique?
Entonces, más que un libro, es una bendición poder estudiar, meditar, repasar la palabra de Dios todo el tiempo. Si usted no ha hecho un hábito de estudiar la palabra, si usted no ha hecho un hábito de meditar en la palabra, es importante que comience a hacerlo ya. También te sugiero lo que les he dicho. Tenga un cuaderno de diario. Escriba la palabra que el Señor le va hablando. Tenga un hábito de no dejar la palabra de Dios hasta que haya escrito algo. Escucho eso. Tenga el hábito de cuando usted lee la palabra de Dios, no la suelte hasta que usted no escriba algo en su cuaderno de lo que el Señor le está hablando. Tal vez le está dirigiendo, tal vez le está pidiendo que confiese un pecado, tal vez le está dando una dirección. Escríbala con fecha, escriba lo que el Señor le va diciendo. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, la palabra es eficaz. Alabado el nombre del Señor. Tenga eso como un hábito, alabado el nombre del Señor. Algunos escriben oraciones que le dicen a Dios. También puedes escribir tu oración. Escríbele una oración pidiéndole que te ayude. Háblale, escríbele las áreas en que quieres cambiar. Señor, por favor, sabes que estoy siendo atado por esto y esto y esto y esto. Por favor, Señor, ayúdame, libértame. Pongo, Señor, mi voluntad en tus manos. ¿Qué tal si lo escribo? Escríbalo. La vida cristiana es práctica. Es algo indispensable. Alabado el nombre del Señor. Y por último, hay otro recurso más, y es esencialmente que entendamos que toda batalla no es contra las personas. Que usted nunca va a ir en contra de una persona. Que las batallas no son contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales, seres espirituales detrás. Entonces, no se deje incitar por el enemigo. No caiga en la trampa de andar peleando ni con su esposo, ni con su esposa, ni con su hijo, ni con su hija, ni con su amigo. Está bien, si usted no está de acuerdo con algo, dígalo y hable con el Señor. Dígale, Señor, por favor, ayúdame. Sé sincero, dile a la persona, mira, lo que tú estás haciendo o lo que tú hiciste, no estoy de acuerdo contigo. Esto me molesta, pero yo no quiero que esto que me molesta vaya a abrir brecha entre nosotros. Solo quería expresarte, pero no caiga en la trampa. Alabado el nombre del Señor. Y esas batallas no se libran con, como decimos aquí en Colombia, con cantaleta. ¿Sabe qué es cantaleta? Decir una y otra vez, como la gota de agua o la gotera que cae toda la noche. No, esas batallas no se libran así. ¿Sabe cómo se libran? Tú vas y le cuentas al Señor. A Él sí le puedes decir día y noche, Señor, por favor. Señor, mira a mi hijo. Señor, transfórmalo. Señor, está en tus manos. Señor, yo lo bendigo. Señor, yo lo desato. Señor, yo creo que es tu siervo. Señor, yo creo que tú saldrás al encuentro. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Alabado el nombre de Dios. Tenemos que tener esos tiempos de oración. Pero usar la oración como la usaba la iglesia primitiva. Pablo repetidamente oraba por aquellos que ministraban. Oraba por las promesas de Dios sobre la casa, sobre la familia, sobre la iglesia. Necesitamos orar como un recurso poderoso. Entonces, es importante tener en cuenta que tenemos al Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo espera a que yo tome la decisión. O le doy gusto a las obras de la carne, o camino en el camino del Espíritu. 2, es muy importante que la palabra de Dios sea realmente importante en mi vida.
que tome mi cuaderno. Yo aquí veo ya varios que tienen esa costumbre de tener su cuaderno, de escribir, de tomar las citas, de volver a repasarlas. Ojalá lean este día o estos días el Salmo 119 y empiecen a escribirlo y empiecen a desglosarlo y empiecen a decirle, Señor, ¿qué me quieres tú enseñar? Alabado el nombre del Señor. La oración es tan importante para vencer el pecado en nuestras vidas. Tenemos las palabras de Cristo para Pedro en el huerto del Getsemaní. Antes de que lo negara, ahí mientras Jesús estaba orando, Pedro estaba durmiendo. Y Jesús lo despertó y le dice, Pedro, vela de orar para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, Pedro, pero la carne es débil. Antes de la tentación, Jesús le dijo esas palabras. ¿No le pareció a usted impresionante? Jesús se había retirado a orar. Y cuando se devolvió a ver a Pedro, estaba roncando. Estaba profundo. Jesús lo despierta y le dice, Pedro, vela de orar para que no entres en tentación. Y le explica lo que estamos hablando ahora. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros como Pedro tenemos que decirle a esta carne, levántate. Para muchos no es fácil levantarse temprano. Ha sido difícil, algunas veces pasamos noches difíciles. Pero yo entiendo que para mí es más poderoso este tiempo de oración que un medicamento. Fortalece mi alma, mi cuerpo, mi espíritu y me da nuevas fuerzas. Dígale al Señor muchas gracias, porque tú no nos dejaste a la deriva en un mundo caído, en un mundo imperfecto, en un mundo de pecado. Tú nos has dado recursos. Tú me has dado al Espíritu Santo. Tú me has dado tu palabra. Y tú me has dado la oportunidad maravillosa de poder entrar confiadamente ante el trono de la gracia a través de la oración en cualquier tiempo y en cualquier momento. Solo te pedimos, Señor Espíritu Santo, enséñanos a orar. Enséñanos a orar como conviene, porque no sabemos hacerlo. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra, a tener ese romance con ella. Señor, impregna a mis amigos, a mis hermanos de este gozo maravilloso. Te alabo por ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Este viernes tenemos ayuno de este grupo. A las 6 de la mañana tenemos nuestro tiempo de 6 a 6:30. Pero en la noche, a las 6 de la tarde nos vemos. Prenden sus cámaras, alistan su cena, invitan su familia y vamos a glorificar el nombre de Dios y vamos a ministrar la cena del Señor. Así que mis hermanos, alienten su corazón y anímense en el Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor les fortalezca el resto de día. Mil bendiciones.